Y ya llegó el momento que nos vienen a hablar, Roberto, un poquito de lo que es la economía. Desde República Dominicana vamos a conectar con un experto en este tema que ya tiene 3 maestrías en diferentes países sobre lo que es la economía y cómo esta trabaja. Bueno, debido a la pandemia del coronavirus, sabemos que la economía de todos los países va en declive y él nos va a hablar un poquito más de ello. Muy buenas noches. Hola. Buenas noches a ustedes en Opción New York y gracias por la invitación desde aquí, desde Santo Domingo, como decimos, desde la remota y la sana distancia, estamos con ustedes. Gracias. Un placer, profesor, tenerlo con nosotros. Y de principio así le quiero hacer la siguiente pregunta. Usualmente los procesos de elecciones dejan una resaca económica por todo el dispendio que se hace, y si a eso le sumamos el asunto de la pandemia, ¿cómo va a afectar o qué podemos prever de la economía dominicana luego de esta resaca que se avecina? La economía dominicana, al igual que otras economías, pero en este caso la dominicana va a quedar con muchos problemas. Y el gobierno que venga, del partido que sea, va a encontrar una economía bastante maltrecha, con muchos déficits en sus finanzas públicas, con alto nivel de endeudamiento, posiblemente un endeudamiento que sobrepase el 60% del Producto Interno Bruto, con un déficit de las finanzas públicas que puede llegar hasta un 9% del PIB, y además con una presión en el tipo de cambio, en la tasa del dólar, que es una variable que mide toda la incertidumbre de la economía dominicana y que en estos momentos ronda prácticamente el 60-1. Y el gobierno había estimado que la tasa del dólar iba a estar en diciembre de este año al 55-1, y ya está prácticamente al 60-1. Así de manera es. que el gobierno que venga, sea del partido que fuese, va a encontrar una economía con muchos problemas. Si nosotros analizamos variables externas, por ejemplo, las remesas de los dominicanos de la diáspora que están en Estados Unidos, los que están en España, los que están en Italia, de esos 3 países básicamente proviene el 90% de las remesas de los dominicanos. Pero oigan esto, en Estados Unidos, solamente de Estados Unidos viene alrededor del 75% de las remesas de los dominicanos. Las remesas este año posiblemente disminuyan por la situación, ¿verdad?, de la crisis económica mundial que está afectando a Estados Unidos, que está afectando, por ejemplo, a la Unión Europea, el caso de España, el caso, por ejemplo, de Italia. Pero además, otro elemento importante, el turismo, que es quizás el sector que más divisa genera en la República Dominicana. El turismo está prácticamente cerrado. Hola. Sí, te escucho. Me escucha, muy bien. Te escucho. Yo quisiera hacer un pequeño paréntesis antes de que usted continúe explicándole a nuestra audiencia de qué se trata lo que envuelve todo esto de la economía. Por favor, si usted podría ser un poquito breve y nos explica qué es lo que significa una recesión económica, porque hay muchísimas personas que no entienden el significado de esta. Mira, tan simple como eso, una recesión económica es una reducción en la actividad económica. Las empresas reducen sus ventas, las personas están empleados y van a desempleados. Es decir, hay aumento de la tasa de desempleo, pero también hay una disminución en los ingresos, en los salarios de la gente. Es decir, pasa con el dinero? Que cuando las economías entran en recesión, obviamente que hay una caída de la actividad económica, no hay mucho movimiento. Generalmente, cuando tú le preguntas a una persona si la cosa está bien, te dice, no, la cosa no está bien, no hay mucho circulante. Todo eso es un indicio de que hay una recesión de la economía. A diferencia, por ejemplo, cuando hay una especie de un auge de la actividad económica, que tú le preguntas a la persona común y corriente, ¿cómo va la cosa? No, está muy bien, estoy vendiendo mucho, está mejorando mi salario, no estoy desempleado. Esas son expresiones
que indican que la cosa va bien. Pero cuando la cosa va mal, que no hay, la gente no vende, cierran las empresas, las personas van al paro, al desempleo, sus niveles de salario se reducen. Eso es una recesión en sentido común y corriente. Es decir, la gente siente la recesión cuando está desempleado, cuando su nivel de salario cae, cuando no puede comprar, cuando no le alcanza su presupuesto. Ese es el concepto de recesión, tan simple como eso. Y eso es una situación que yo creo que muchos países lo están viviendo. El caso de la República Dominicana, por ejemplo, esta crisis del coronavirus ha llevado a casi 1 millón de dominicanos al paro, es decir, que están o desempleados o lo han suspendido de sus trabajos. Es una situación bastante difícil. Profesor, ¿cuál es el sector en la República Dominicana, el sector laboral, que se ha visto más afectado con esta pandemia y esta crisis? Mira, yo decía que los sectores que están orientados hacia el exterior, es decir, aquellos sectores que generan divisas. El sector más afectado en la economía dominicana es el turismo. ¿Por qué? Porque la crisis del coronavirus inmediatamente provocó una disminución en todo el tráfico aéreo, en una disminución del tráfico de las personas que van a países como la República Dominicana buscando un ocio, buscando, ¿verdad?, un tipo de clima favorable en el verano. Entonces, inmediatamente las líneas aéreas tuvieron una caída de un 40%. Eso afectó el turismo. Déjame decirte que en la República Dominicana, los meses de marzo, abril y mayo, en esos 3 meses, llegan a la República Dominicana casi 2 millones de turistas. Claro. ¿Y cuánto han llegado? Prácticamente 0 turistas. ¿Por qué? Porque es un sector que ha estado cerrado y entonces eso afecta a la economía, eso afecta a otros sectores. Igualmente, sí, igualmente las zonas francas que exportan a Estados Unidos también se han visto afectadas. Así es. Profesor, ¿usted cree que va a ser necesario para el próximo gobierno, ya sea que una continuación del PLD o la oposición, sí, incrementar los impuestos y bajar el gasto del gobierno? Mira, yo creo que la situación hay que ver. Lo primero es que hay que mantener los subsidios a mucha gente que ha perdido su trabajo. Entonces, yo lo que creo que hay impuestos que hay que disminuirlo y hay otros que hay que aumentarlo. Por ejemplo, los impuestos a las personas y a los grupos adinerados hay que aumentarlo. Pero el ITEVI, por ejemplo, que es el impuesto que afecta mucho a la clase media y a la clase de abajo, que es un 18%, eso se puede disminuir de un 18% a un 14%. ¿Por qué? Cuando tú disminuyes el ITEVI, tú le das más capacidad a la gente para que la gente pueda gastar. Así y entonces eso puede dinamizar la economía. Y además, otro mecanismo es buscar préstamos blandos en instituciones multilaterales como el Fondo Monetario Internacional, incluso en las reservas de los Estados Unidos, que tiene disponible para la República Dominicana entre 1.000 millones y 3.000 millones de dólares, profesor, a tasas prácticamente blandas. Eso no afecta el hecho de que ya tenemos demasiados préstamos, eso no aumentaría ese déficit que tenemos en cuanto a los préstamos que ha hecho la deuda, claro. La deuda pública y privada. El problema es de que nosotros, cuando debimos de bajar la deuda, lo que hicimos fue que la aumentamos. Por ejemplo, cuando a ti te va bien en tu casa y te están entrando muchos ingresos, ¿qué tú haces? Tú tratas de disminuir las deudas. Claro. ¿Verdad? Tu endeudamiento. Pero si tú, en esa época que te va muy bien, tú lo que haces es que aumenta la deuda, y cuando vienen las épocas de vaca flaca, cuando en realidad tú necesitas endeudarte, te quita la posibilidad de tú seguir endeudándote. Entonces, nosotros lo hicimos mal en ese sentido. Ahora, hemos caído en una trampa, porque los ingresos del Estado se han caído. Los ingresos del Estado dependen ¿de qué? Dependen de la actividad de los negocios. Si los negocios no están vendiendo, entonces no pueden pagar impuestos. Si la persona está desempleada, no puede pagar impuestos. Por lo tanto, el único mecanismo que te queda
es tratar de seguirte endeudando de manera más lenta hasta que se recupere la economía. Profesor. Y entonces, el mecanismo que tú tienes es en seguirte endeudando, a pesar de que, como tú has dicho, es muy cierto, te va a aumentar la deuda, pero tiene que seguir hasta que se recupere la economía. Profesor, para finalizar, porque se nos acaba el tiempo, ¿cuáles son las proyecciones de recuperación después de esta crisis para la República Dominicana? Mira, no solamente para la República Dominicana, todos los países, tanto desarrollados como en vía de desarrollo, la recuperación va a depender de la situación de descubrimiento de una vacuna. O sea, para que la gente pierda el temor. De lo contrario, nosotros vamos a estar en un proceso de desescalamiento, es decir, de apertura paulatina en fase, con el temor de que exista un rebrote de la pandemia. Por lo tanto, entendemos nosotros que la recuperación posiblemente de las economías se dé en el próximo año. El próximo año, obviamente, porque las expectativas que hay de que salga una vacuna ya de forma generalizada es para el próximo año. De manera que toda la recuperación de toda la economía mundial va a estar supeditada precisamente a el encuentro de una vacuna. Esa es la gran realidad que estamos viviendo en el mundo. Muchísimas gracias, profesor Antonio Siriaco, por esta noche enlazar con nosotros desde República Dominicana. Aquí está ese experto, así que si ustedes quieren comunicarse con él, búsquenlo en las redes sociales, por ahí ustedes lo van a encontrar. Así es. Y esperamos tenerlo en una próxima ocasión para que nos siga explicando de cómo funciona la economía y cómo va la economía del país. Así es. Roberto, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias y siempre estamos a su disposición. Hasta luego. A usted. Ok, bye. No hay tiempo para más. Se Mañana será otro día en la opción New York. Cuídense por ahí. Opción New York. Qué mejor forma de comunicación. Opción New York. De todo un poco, pero de lo mejor. Opción New York. Qué mejor forma de comunicación. Opción New York. Opción